Cuando hablamos de diseñar personajes, lo ideal es buscar un equilibrio entre ser llamativo y único, pero tampoco hay que sobrecargarlo con detalles, porque si no hay límites entonces salen cosas como los diseños de Concord. Aunque también hay que tomar en cuenta el medio en el que se trabaja, es decir, animación con dibujos o en 3D. Por el lado de la animación, 2D por así decir, vale la pena mencionar que, pese a que Disney llegó a reutilizar varias de sus animaciones para ahorrar presupuesto, nadie puede negar que son parte de la historia de este medio, como el uso de la rotoscopía, una técnica que al principio se basaba en recrear movimientos reales, aunque hoy en día se puede usar para calcarse. Pero empecemos con lo que nos conviene. Los 101 dálmatas, más que difíciles, fueron molestos, el hecho de que cada uno tenga varias manchas de diferentes formas y tamaños por el cuerpo, hace que mantener una constancia sea difícil, casi tanto como Janemba. Oye, pero ese personaje tiene menos detalles que los dálmatas. Sí, pero no es el personaje como tal, sino lo que hace, y es que, en esta escena, se puede teletransportar deformando su cuerpo como si fuese rectángulos, los cuales tienen varios colores. Y años después el personaje fue agregado a un juego de pelea donde, se ve que no quisieron complicarse tanto, y solo pusieron una energía de color morado con unos rectángulos del mismo color y ya, pero en su momento, al menos los animadores sabían que este personaje es exclusivo de su película, por lo que ya tenían una idea de cuánto tiempo tenía que durar en pantalla, a diferencia de Cell, cuyo diseño trae el mismo problema que los dálmatas, pero peor, y si bien el trabajo hecho aquí es admirable, difícilmente volveremos a ver algo como esto, sobre todo si tomamos en cuenta el hecho de que la película más reciente de Dragon Ball fue hecha en 3D, y allí sale una copia de Cell, como los puntos están en el modelo 3D. Los animadores no tuvieron que preocuparse por ellos, algo similar pasó con el caso de Ladybug. Se sabe que originalmente se quería hacer la serie en 2D, hasta existe una animación de prueba, la cual no se ve mal. Pero a la larga hubiese sido igual de molesto tener que pensar en qué posición deberían estar las manchas cuando el personaje se mueve, por lo que tiene sentido que al final terminaran usando el 3D. Esto también me recuerda al caso del anime, Houseki no Kuni, un anime cuyos personajes son gemas humanoides. O sea que esto es como Steven Universe, pero sin humanos. Ponele, el caso es que por momentos, su cabello tiene texturas que dan la imagen de ser un material sólido, y pueden mantener un brillo constantemente, que se ve bien, a diferencia de su animación de prueba, no se ve mal. Pero al igual que Ladybug, de haberlo hecho así hubiese sido más costoso, no solo por el proceso de animación en sí, sino que también en el presupuesto, el 3D fue lo mejor que pudieron hacer, porque podían tener una iluminación más precisa, y gracias a esa experiencia adquirida, el estudio que hizo este anime pudo hacer más, como Trigon Stampede o Beastars, lo que demuestra que Japón sí puede animar en 3D, y hace que nos olvidemos por un momento del incómodo anime 3D de Berserk. Aclaro que yo nunca vi Berserk, pero puedo entender por qué la gente dice que es imposible de animar, o como mínimo, muy costoso, lo cual es una lástima, casi tanto como el caso del primer capítulo de Uzumaki, el cual está bien hecho, pero es mejor ignorar los otros 3, que están al nivel de la tercera temporada de One Punch Man. Antes de pasar a la animación 3D, hay un par de ejemplos que me gustaría mencionar, y como se dijo al inicio, se tiene que buscar un balance entre hacer un personaje llamativo, pero a su vez simple. Creo que unos ejemplos conocidos son, los rediseños de los aliens en Ben 10, en este caso, muy grande, el cual está basado en Ultraman, y pese a ello, su diseño es lo bastante diferente como para decir que es algo original pero a su vez, una inspiración sutil. Sin embargo en Fuerza Alienígena su diseño sería simplificado, independientemente de si se ve mejor o peor, es cuestión de gustos, pero lo que es un hecho es que no transmiten la misma impresión, pese a ser más simple, cosa que quisieron cambiar en Omniverse haciendo un punto medio, es decir ni muy detallado como el original, pero tampoco tan sencillo como el segundo, pero al menos tiene una paleta de colores pequeña, a diferencia de Beelzebub, un personaje creado para Heyuba Boss,
el cual se mueve constantemente como si fuese una lámpara de lava, el hecho de que tenga colores cálidos, más este tono intermedio de verde y azul que siempre me confunde, provocó que en su siguiente aparición se limitase a tener el cabello solo con tonos de amarillo y algo de blanco. Me es difícil imaginarme un modelo 3D que pueda tener un movimiento constante como este, aunque no es imposible. En Digimon Time Stranger se puede ver un Verdramon hecho de fuego que se mueve todo el tiempo, a diferencia de su contraparte 2D que está hecho de plumas, ya que hay varios diseños de Digimon que se prestan para ser animados así, sobre todo los X Antibody, pero también vale la pena mencionar la película de Roger Rabbit. Al ser una combinación de live action y animación, se tenía que tomar en cuenta los movimientos de la cámara, lo que volvía las cosas más difíciles de lo que ya eran, razón por la que la película de Chip y Dale no solo usaron modelos 3D, sino grabadas de manera fija, o sea, casi sin movimientos de cámara, mientras que en Roger Rabbit no. Y ya que mencionamos la vida real, quiero mencionar el tokusatsu. Los monstruos semanales de Power Rangers o Super Sentai son exagerados. Lo mismo se puede decir de los Megazords, y es que, si se puede hacer un diseño tan detallado en alguna producción, la última alternativa es que sea en la vida real, aunque bueno, los Kamen Riders tampoco se quedan atrás. Hay diseños que se ven molestos de dibujar para todo aquel que le quiera hacer fanart, pero si tuviese que destacar uno, sería Grand Zio, ya que tiene una estatuilla de sus predecesores alrededor de su cuerpo. Por si alguien se lo preguntaba, llegó a existir un anime de Kamen Rider, en este caso Dovol, pese a ser un diseño más simple en comparación a los otros, eso no quitó que alguna que otra escena se usase un modelo 3D. Pese a que se ve mal, no es imposible combinar el 2D y el 3D, solo es cuestión de encontrar una forma de lograrlo. Dos de mis películas favoritas en la vida son el ejemplo de ello. Pero ya me estoy desviando del tema. La cosa es que, si bien Pixar no fue el primero en usar el 3D, aportó bastante para que este estilo mejorara en el futuro, gracias a películas como Toy Story, Monsters Inc. o Los Increíbles. Puede que hoy en día animar un personaje con alrededor de 5 millones de pelos en el cuerpo no suene difícil, pero para el 2001, eso fue una locura. Luego de esto tuvimos a Rapunzel. Creo que no necesito explicar por qué está aquí, salvo mencionar que cuando lleva las trenzas había menos trabajo por defecto. Pero quien se volvió un dolor de cabeza fue Hank de Dory. Al ser un pulpo con la capacidad de camuflarse, se tenía que tomar en cuenta tanto sus extremidades como sus colores, es decir, cada tentáculo se tenía que trabajar por separado del cuerpo y luego de él, vendría los personajes de elementos, como su nombre lo indica, al estar basados en fuego y agua, no podían simplemente hacer una sola animación de sus cuerpos y repetirla, o por lo menos, no de una forma que se notase tanto, ya que estaban en constante movimiento. Pero Disney o Pixar no fueron los únicos en crear personajes así. Pese a que nunca vi Rango, tengo entendido que su antagonista le movían sus cadenas por separado. No suena tan pesado comparado con todo lo anterior, pero, igual si consideramos el aspecto que tiene esta película, su renderización no fue sencilla. La renderización en la animación 3D, el proceso final donde se exporta una escena con todos los detalles puestos en su máxima resolución posible. Y hablando de, también tenemos a Spider-Punk, el cual le dieron una velocidad diferente a sus animaciones, lo cual es curioso, porque hablé de esto con un par de amigos. Y me dijeron que sentían que algo siempre se estaba moviendo en su cuerpo, incluso cuando se quedaba quieto. Si a esto le sumas que los animadores debían colocarlo en escena junto al resto que si tienen velocidad y frames normales, ahora entiendes por qué tardaron tanto en sacar la película. De ahí tenemos a Lord Zeng, de Kung Fu Panda. Como este personaje es rápido y es un pavor real, fue muy molesto tener que animar sus plumas por separado, y eso también explica por qué no hace nada en la cuarta película. Otro caso donde se tenían que mover todas las partes del cuerpo es Derpy de K-Pop Demon Hunters. Por más que apenas se puedan ver sus pelos, ya se imaginarán que tuvieron que tomar en cuenta todos. Pese a que el personaje a lo mucho sale 5 minutos y no hace la gran cosa, pero llegamos a uno de los ejemplos más famosos. Sí, estamos hablando de Devastator, de Transformers, si consideramos que cada modelo 3D de los personajes tenían muchas piezas, lo cual ya de por sí es un reto. Ahora imagínense tener que animar la combinación de 7 de estos. Una computadora explotó tratando de procesar todo esto, aunque hoy en día eso no pasaría. Esto no es lo más difícil que se haya hecho en la animación.
Ese lugar lo ocupa la animación stop motion. No tengo un ejemplo en específico para esto, ya de por sí es difícil y costosa, porque todos se basan en tener que mover una figura real con las manos, y tener cuidado de no arruinar la toma de la cámara, ya que se debe tomar foto de cada acción con tal de hacer parecer que hay movimiento. Diría que lo más complicado es hacer una escena como una persecución en auto con el escenario derrumbándose o algo así, pero al final del día, si hubiese que llamar un estilo de animación como el que se hace por amor al arte, el stop motion queda en esa descripción. ¿Qué? ¿En serio crees que alguien mueve estas figuras fotograma a fotograma? No soy masoquista. Uso magia negra para lograr que ellos se muevan solos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y con esto me retiro.